Amén. Que el Señor os bendiga. Amén en esta noche, en esta madrugada. Aquí haciendo directo. Amén para la gloria y la honra del Señor. Vamos a estar aquí un ratine. Amén. Así para la gloria y la honra del Señor. Amén. Para predicar palabra del Señor. Para que la palabra del Señor te haga bien en esta noche. Amén. Para que la palabra del Señor te sea de edificación, consolación y exhortación, porque al fin y al cabo, hermanos, la palabra del Señor no es solo para edificar las vidas, sino también es para exhortación y también para consolación. Y hoy vengo con el propósito ese, no solo de edificarte con la palabra del Señor, sino que el propósito también que vengo con la palabra del Señor es para traerte exhortación, porque necesitamos muchas veces exhortación para que la palabra del Señor nos haga pum en nuestras mentes, para que la palabra del Señor nos alumbre. Porque como dice el salmista David, dice la palabra del Señor en los salmos, dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en el camino. La palabra del Señor es lumbrera en nuestros caminos, porque la palabra del Señor es algo que nos va a guiar siempre y a través del Espíritu Santo. O sea que déjame decirte que la palabra del Señor es algo por lo que te tienes que apoyar, es algo por lo que te tienes que guiar, es algo por lo que te va a alumbrar tu vida, a decirte lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer, cómo debes de actuar en la presencia del Señor y cómo no debes de actuar. Y la palabra del Señor es lámpara a tus pies y lumbrera en el camino. Amén. Y lo que vengo de así como siento deciros en esta noche es un poco, como dice la palabra del Señor en Colosenses capítulo 3, versículo 5 nos dice así, hermanos. Nos dice, por lo tanto, haced morir todo lo que hay mundano en vosotros. Y dice, inmoralidad sexual, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Lo que nos está diciendo aquí la palabra del Señor, queridos hermanos, nos dice aquí el apóstol Pablo, en Colosenses 3, capítulo 3, versículo, dice que hagamos morir todo lo mundano que hay en nosotros. Es decir, cuando tú te has reconciliado con el Señor, cuando tú aceptas a Jesucristo como único dueño y salvador de nuestras vidas, lo que debemos de hacer justamente es hacer morir todo lo mundano que hay en nosotros. Amén. Así que lo que vengo a deciros en esta noche, que justamente nosotros lo que debemos hacer es estar haciendo las cosas como el Señor nos manda que hagamos. Amén. Vengo a deciros y a importaros que vosotros dejéis morir todo lo mundano que hay en vosotros. El apóstol Pablo nos dice, por lo tanto, haced morir todo lo que hay mundano en vosotros. Que nosotros todo aquello que hemos sacado del mundo tenemos que dejar morir las cosas del mundo, porque cuando nacemos de nuevo somos nuevas criaturas en los caminos del Señor, y cuando somos nuevas criaturas en el camino del Señor tenemos que hacer cosas diferentes. ¿Qué significa nacer de nuevo? Nacer de nuevo significa dejar morir a tu viejo yo atrás, es decir, las cosas que tú hacías en el mundo tienes que dejarlas pasar, porque debemos de hacer las cosas nuevas, porque somos criaturas nuevas en el Señor. Cuando tú justamente estás en el Señor, lo que debes de hacer es dejar morir las cosas que hacías en el pasado, dejar morir las cosas de tu viejo yo, es decir, las cosas que tú hacías en el mundo, como fumar tabaco, como beber alcohol, como ciertas cosas. Sí, ¿sabes qué es lo que pasa? Que Dios, queridos hermanos, que Dios rompe cadenas. Dios viene a romper tus cadenas en esta noche. Dios viene a romper, sea cual sean tus cadenas. Pero hay gente, queridos hermanos, que Dios no rompe las cadenas, no porque no pueda, porque Dios todo lo hace posible. Pero hay gente que tiene cadenas y no quieren soltar cadenas porque se conforman con las cadenas que tienen. Y eso es un engaño del diablo. El diablo te quiere engañar para que tú te conformes con esas cadenas que tú tienes. Es decir, Dios te ha librado de la droga, Dios te ha librado del alcohol, pero sin en cambio lo único que no sueltas es el tabaco. ¿Sabes por qué? Porque el diablo te quiere hacer pensar aquí para que te conformes que el tabaco está bien, para que tú pongas en tu pensamiento y digas, bueno, como el tabaco no es una droga, como el tabaco no sé qué esto o lo otro, es un vicio menor. No es un vicio menor. De hecho, el tabaco puede ser es muy peligroso.
Porque es un vicio y cualquier vicio que digas no lo puedo soltar, el diablo te va a atacar por ese vicio. Aunque tú veas lo menos inofensivo que en tu mente digas, bueno, pues el tabaco no, porque el tabaco lo voy a tener porque me gusta fumar. Hay gente que dice que no puede dejar de fumar porque se siente débil o lo que sea, pero Dios te fortalece. Y al igual que me ha ayudado a mí a dejar el alcohol, a dejar las cosas malas de este mundo, a dejar el tabaco, te puede ayudar a ti también. No hay excusas para ello. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que la gente, como he dicho en el anterior directo que estaba con la hermana Julene, hay gente que quiere hacer un evangelio a su propio conformismo. Y el evangelio no es para que tú lo hagas a tu propio conformismo, sino que el evangelio es para que seas tú quien te adaptes a la palabra del Señor. No que la palabra del Señor se adapte a ti, sino que eres tú quien te tienes que adaptar a la palabra del Señor. Basta de un evangelio fácil, basta de un evangelio de hacértelo a tu propio conformismo, basta de crearte un evangelio a tu propia imaginación. Cuando realmente lo que tienes que hacer es seguir el evangelio que te pone la palabra del Señor que tengas que hacer y cómo debes de hacer. El Evangelio no es un Evangelio que nosotros lo hagamos en nuestro propio convenio. El Evangelio es algo que nosotros debemos de seguir. ¿Quieres estar bien en los caminos del Señor? No te hagas un Evangelio de tu propio conformismo. Porque ya te dice la palabra del Señor que tú, por lo tanto, hagas morir todo lo que hay mundano dentro de ti. Es decir, si yo, el viejo Diego, que me gustaba salir mucho de fiesta, que me gustaba hacer muchas cosas, tengo que dejar morir esas cosas que me gustaban hacer en el mundo para ser nueva criatura en Cristo. Nueva criatura en Cristo significa obedecer la palabra del Señor, hacer como me ponga la palabra del Señor. ¿Qué debo de hacer? No a mi propio convenio lo que a mí me parezca, que esto de la palabra del Señor lo cojo porque quiero, y hay otras cosas que veo la palabra del Señor que las llevo a mi propia hermenéutica para hacerlo mi propio conformismo. No, déjame decirte que muchas veces las personas se pierden en los caminos de la sana doctrina del Evangelio por intentar llevar un Evangelio a su propio conformismo, y déjame decirte que esto no es así. Déjame decirte que el Evangelio no es para que te lo lleves a hacer a tu propio conformismo, sino que el Evangelio es poder de salvación de Dios para todo aquel que en él cree. Y ese poder de salvación es justamente para que tú tengas esa gracia. ¿Sabes lo que significa la palabra gracia? La palabra gracia significa favor inmerecido. No desprecies ese favor inmerecido, porque Dios te lo está regalando, ese favor inmerecido. Lo único que tienes que hacer es aceptar a Jesucristo, obedecer la palabra del Señor a ciegas. Caminar en los caminos rectos del Señor, que es donde caminan los justos, como nos dice la palabra en Oseas 4.9, que dice la palabra de Oseas 4.9 que los caminos del Señor son aquellos que caminan, los caminos del Señor son rectos, y que allí son los que caminan los justos. ¿Y quiénes son los justos? Los que tienen fe. Porque dice la palabra del Señor en Romanos 4 que nosotros somos justos por medio de la fe. ¿Y sabes lo que hace la fe? La fe es lo que justamente te hace ayudarte a caminar en los caminos rectos del Señor, porque cuanto más tú mantienes tener esa fe, el Señor lo que te hace es guiarte por medio de esa fe, porque con esa fe te lleva a tener gran amor y pasión por las cosas del Señor. Y cuando tú tienes amor y pasión por las cosas del Señor, te viene ese temor del Señor, decir, no te quiero fallar, Señor, quiero apartarme de lo malo. Tener temor del Señor significa querer apartarte de lo malo, tener obediencia a la palabra del Señor, encoger y decir, no voy a hacerme un evangelio a mi propio conformismo. Si tengo que eliminar todo lo que hay de mundano dentro de mí, porque ya no soy yo, mas es Cristo quien vive dentro de mí. Y como es Cristo quien vive dentro de mí, quien vive dentro de ti, lo que tienes que hacer es coger y decir, no quiero hacer lo que yo me parezca que voy a hacer, sino lo que tengo que hacer es lo que la voluntad del Señor y su palabra me ponen que hagan. Y lo que vengo a decirte en esta noche, no hagas lo que a ti te parezca, sino que hagas lo que te ponga la voluntad del Señor que hagas. Porque muchas veces, queridos hermanos, nos vienen cosas a nuestras vidas por no hacer caso a la palabra del Señor. Amén. Estaré orando por ti, hermana, por supuesto, claro que sí. Sígueme y háblame por privado cuando quieras. Así que lo que vengo a deciros en esta noche, que justamente no os perdáis
No hagáis un evangelio vuestro propio conformismo. Nos dice, queridos hermanos, en la palabra en Jeremías 4:22 nos dice, porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos. Y sigue diciendo la palabra del Señor, son sabios para hacer lo malo, pero para hacer el bien no supieron. Déjame decirte que muchas veces nosotros no queremos hacer caso a las cosas del Señor porque queremos hacer un evangelio a nuestro propio conformismo. Y el evangelio no es para que te hagas de tu propio conformismo, sino para que justamente tú hagas las cosas como la palabra del Señor te manda. Tienes desesperación, yo te puedo entender y Dios te puede comprender que tengas desesperación, pero déjame decirte que nos dice el Señor que tengamos paciencia, que esperemos en el Señor. ¿Sabes lo que nos dice la palabra del Señor en Romanos 12:2? La palabra del Señor en Romanos 12:2 nos dice que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Pero ¿cómo vas a esperar por la voluntad del Señor si tú tienes esa desesperación por decir que todo sea ya? Que todo sea ya, que todo sea ya, que ahora, Señor, ¿por qué no ahora, Señor? ¿Cuánto tiempo tengo que esperar, Señor? No importa, no importa. Déjame decirte que el Señor nos pide paciencia. ¿Sabes cuánto tiempo el rey David tuvo que esperar para ser rey? El rey David tuvo que esperar, para ser rey, tuvo que esperar por lo menos unos 15 años. En esos 15 años que estuvo el rey David esperando para que fuese rey de Israel, Dios lo estaba tratando en el proceso. Abraham tuvo que esperar 10 años para que fuese padre. Y mientras tanto, esos 10 años, Abraham estaba esperando en ese proceso, esperando para ser padre. El pueblo de Israel tuvo que esperar 40 años con Moisés para entrar en la tierra prometida. Pero durante todo ese periodo de prueba en el que estás ahí esperando para lo que Dios te prometió, para lo que Dios te ha dicho que vas a tener, Dios te está procesando en justamente todo ese tiempo lo que Dios te ha prometido. Que no te preocupes, que no te desesperes, que Dios te lo va a dar, pero tienes que tener esa paciencia, porque déjame decirte que la desesperación te lleva a la angustia, y la angustia te lleva a apartarte de los caminos del Señor. No tengas desesperación, no tengas angustia, porque la angustia es lo que va a hacer que te apartes de los caminos del Señor. ¿Cuánta gente se ha apartado de los caminos del Señor por tener esa desesperación, por tener angustia y decir, Dios no me habla, Dios esto lo otro? ¿Y sabes lo que van haciendo mal? Porque no esperan, porque no tienen paciencia en las cosas del Señor. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Saúl también por desesperación se apartó al final de los caminos del Señor. Saúl se angustió tanto que no pudo esperar ni tener paciencia en el Señor y decir, es que Dios no me habla. Es que las piedras de Urín y Tumín no me hablan. El Señor no me está hablando por medio de ningún profeta. ¿Sabe lo que hizo Saúl? Se fue a consultar a una bruja. Se fue a consultar a la bruja de Endor. Por no tener paciencia, por no tener esa paciencia, tuvo esa angustia, y esa angustia lo que hizo es cometer pecado de idolatría llevándolo a una bruja. Y eso es lo que pasa muchas veces hoy en día con el pueblo del Señor, que no sabe tener paciencia, que no sabe leer la palabra, que no sabe esperar en el Señor, y por no saber esperar en el Señor se acaban apartando de la gracia del Señor, acaban cometiendo pecado y acaban yendo otras cosas, como a gente que va a tarotistas, como a gente que va a adivinación. Que el Señor reprenda todo espíritu de adivinación en el nombre poderoso de Jesús. Que el Señor reprenda a todos esos tarotistas en el nombre de Jesús. ¿Quieres que el Señor te hable? ¿Quieres que te vayan bien las cosas? Haz la voluntad de Dios. Jesucristo nos dice, amén, que todo aquel que hace la voluntad de Dios es su hermano. Jesús le dijeron una vez, en la palabra del Señor, era en el capítulo de Marcos, no me acuerdo de los versículos, pero en el capítulo de Marcos que le decían así, Jesús, ahí fuera tienes a tu madre y a tus hermanos. Y Jesús les dijo, ¿quiénes son mi madre y quiénes son mis hermanos? Y Jesús contestó, mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de Dios. ¿Quieres permanecer en los caminos del Señor? Haz la voluntad del Señor. ¿Quieres que las cosas te intenten ir bien? Haz la voluntad del Señor. Romanos 8:14 nos dice que somos hijos de Dios aquellos que nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Déjate guiar por el Espíritu Santo y ya verás que todo te va bien.
Amén. Claro que sí, hermana Melanie. Ahora dentro de un momento oro por ti. Amén. Y por las peticiones, claro que sí. Pero dejar que suelte palabra, porque la palabra es importante también. La palabra, no todo es oración, no todo. Hay algo que debéis comprender muchos todos los que estáis aquí. Que no todo solo es oración. También, claro que sí que la oración es importante, no estoy diciendo lo contrario, pero lo que debéis de aprender es que la palabra del Señor también es importante, porque Dios habla por medio de su palabra, y la palabra tiene que ser impartida a tu vida, primeramente también. Amén. Dice la palabra del Señor. Amén. Como estaba diciendo que en Oseas 4:6 dice que mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Y así es muchas veces que las personas se destruyen por la falta de conocimiento. Porque como dije anteriormente en Jeremías 4:22, porque mi pueblo dice así, porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, son sabios para hacer lo malo, pero no subieron a hacer lo bueno. Y es verdad, hermanos, muchas veces cuántas personas se pierden por la falta de conocimiento, porque no escuadriñan las Escrituras, porque no escuadriñan la palabra del Señor, porque no conocen a Dios. ¿Cómo vas a conocer de Jesucristo? ¿Cómo vas a conocer de las cosas del Señor si no te molestas en escuadriñar las Escrituras? Si no te molestas en leer, porque el pueblo perece por falta de conocimiento, porque no conocen al Señor, porque quieren un evangelio fácil. Y déjame decirte que que el evangelio no es un camino fácil. Ningún profeta, déjame decirte, todos los profetas del Señor, todos los siervos del Señor que ves en la Biblia, todos sufrieron por causa de estar en los caminos del Señor, porque los profetas del Señor sufrieron también, claro que sufrieron por repartir la palabra del Señor, para que el pueblo se pusiese bien ordenadamente con las Escrituras y con las enseñanzas del Señor. Sufrieron los profetas del Señor del Antiguo Testamento para que el pueblo recapacitase, para que escuchase la palabra del Señor, para que meditase en la palabra del Señor. Y eso déjame decirte que habrá cambiado cosas del Antiguo Testamento a Jesucristo, pero lo que sigue habiendo hoy en día es que los siervos del Señor siguen sufriendo por repartir la palabra del Señor, porque muchas veces los siervos que somos del Señor sufrimos por repartir la palabra, para que la palabra del Señor sea repartida a vuestras vidas, para que la palabra del Señor sea repartida a vuestros corazones, para que la palabra del Señor sea repartida a vuestras mentes, porque lo que queremos todos los siervos del Señor es que la palabra del Señor sea repartida, para que toque tu corazón, para que toque tu mente, para que toque tu alma, para que tú te des cuenta del error que estás cometiendo en no seguir las Escrituras, en no escudriñar la palabra del Señor. Y déjame decirte que Dios quiere que conozcas de Él, pero ¿cómo vas a conocer del Señor si tú no conoces de su palabra? Y para que conozcas del Señor tienes que conocer su palabra primeramente. Así que déjame decirte y invitarte en esta noche que conozcas del Señor, pero también tienes que conocer de su palabra. Y para que conozcas del Señor tienes que conocer su palabra. Mantener una relación con Dios todos los días. Tener esa fe, tener esa paciencia, tener ese amor, ese anhelo por el Señor de decir cada día, Señor, te quiero conocer. Señor, quiero estar contigo. Señor, quiero mantener una relación contigo todos los días. Y para mantener una relación con el Señor todos los días lo que tienes es que buscarlo en todos los días al Señor. En oración, en palabra. Tienes que leer todos los días la palabra, tienes que orar todos los días, ponte alabanzas, adórale al Señor con alabanzas, mantén una relación con el Señor. Al igual, Teresa, pues déjame decirte, Teresa, que al igual que tú mantienes una relación de hablar con tus padres o con quien sea, ¿vale? Lo mismo lo tienes que hacer con el Señor, decirle, Señor, aquí vengo hoy delante de tu presencia a pedirte perdón por mis pecados o lo que sea, que me ayudes, Señor. Ayúdame, Dios mío, con este problema, con lo otro. Ayúdame a ser mejor persona. O lo que le quieres sea, que me ayudes, Señor. Ayúdame, Dios mío, con este problema, con lo otro. Ayúdame a ser mejor persona. O lo que le quieres, que nos esforcemos para decir, Señor, ayúdame a avanzar en tus caminos. Y ser valiente para decir, Señor, ayúdame a desechar todas estas cosas que no vienen de tu parte. Ayúdame a desechar, Señor, todo aquello que no viene de parte tuya. Amén. Así que dejadme deciros que lo que realmente importa es que estéis escuadriñando las Escrituras, estar manteniendo una relación con el Señor. Hoy vengo a edificarte, pero vengo a exhortarte, y lo que pueda decirte de parte del Señor, te lo diré no para que te haga mal, sino para que te haga un bien. Porque déjame decirte que lo que te va a hacer bien es que la palabra del Señor sea impartida.
Sé que muchos de los que estáis aquí me estabais pidiendo oración. Estaré orando, por supuesto, claro que sí, pero déjame decirte que primero déjame impartirte palabra del Señor para tu vida, porque la palabra del Señor también es buena para tu vida, para que te haga efecto aquí, en tu corazón y aquí en tu mente, porque la palabra del Señor es lo que te va a ayudar en estos tiempos tan oscuros que estamos viviendo, donde estamos viendo que la gente siempre se está perdiendo, la mayoría por falta de conocimiento de la palabra, por falta de no querer escudriñar de las Escrituras, por falta de no tener una relación con Dios orando con Él todos los días, porque vemos que la maldad se está multiplicando, porque vemos que el amor de muchos se está enfriando. Todo eso se está cumpliendo, queridos hermanos, pero cuanto más motivo todo eso se está multiplicando, tú más tienes que mantener más una relación con el Señor todos los días. La palabra del Señor es luz para tu vida. Mantén una relación con el Señor, oración y palabra, palabra y oración. Y lo que vengo a decirte en este día, en esta noche que diga, es que tú te pongas de buscar al Señor con toda tu mente, con todo tu corazón, no porque sea un mandamiento, sino porque los que estamos con el Señor lo hacemos porque amamos a Dios de verdad. Y un consejo que quiero daros en esta noche, que a ti lo que te produzca avanzar más en los caminos del Señor sea el amor que tú le tienes al Señor. ¿Verdad que haces cosas por tus hijos? ¿Verdad que haces cosas por tus sobrinos o nietos o lo que sea? Pues cuanto más lo tienes que hacer para Dios. Porque Dios va por encima de tus hijos. Porque Dios va por encima de tus sobrinos, porque Dios va por encima de tus padres, porque Dios va por encima de tu compañero o de tu compañera. Dios tiene que ser lo primero en tu vida. Y si pones a Dios primero delante en tu vida y en todo momento, es como vas a avanzar y progresar en los caminos del Señor, por cuanto más tú pones a Dios de primero. A Dios hay que ponerlo de primero, más que a tu hijo, más que a tu hija. Siempre el primer lugar es para el Señor, porque al Señor es como le debemos de dar siempre la gloria y la honra toda a Él. El Señor, si no fuera por el Señor, tú a lo mejor no tendrías ningún hijo. Si no fuera por el Señor, tú no tendrías ninguna hija. Si no fuera por el Señor, tú a lo mejor ni tendrías familia. Así que todo lo que tenemos en esta vida se lo debemos al Señor. El Señor te quiere bendecir. El Señor quiere multiplicar tus bendiciones. El Señor quiere darte una gracia, ese favor inmerecido. Pero para que tú cojas esa gracia, ese favor inmerecido, tienes que también esforzarte, intentar dar lo mejor de ti, en querer avanzar todos los días en los caminos del Señor. No hay excusas. No existe un evangelio fácil. No existe un evangelio fácil. El evangelio es el buen mensaje, y ese buen mensaje es para que vengo aquí de parte del Señor a repartírtelo a ti en esta noche, para que digas, no es un camino fácil, pero es un camino que merece la pena. Lo que no es fácil merece la pena. Lo que es fácil lo puedes tener en cualquier momento, lo que es fácil, pero también déjame decirte que lo que es fácil y lo que tienes en cualquier momento es lo que se te va antes. Como las cosas del mundo. Las cosas del mundo, seguir los caminos del mundo es un camino fácil, ¿entiendes? Es un camino fácil, pero también se te va enseguida. En cambio, cuando tú recorres los caminos del Señor, cuando tú recorres los caminos del Evangelio, es un camino que sí es difícil, pero que merece la pena, pero que es algo que tienes eterno para siempre. Porque como he dicho muchas veces, sácate del pozo del mundo y ve a la fuente que es Jesucristo. Lo voy a decir así como lo digo, pero muchas veces somos tontos, porque en vez de ir a la fuente directamente, vamos a un pozo, que realmente donde donde emana agua, vida siempre, es en la fuente del Señor, no en el pozo del mundo. El pozo del mundo, un pozo se acaba secando, pero cuando es una fuente, siempre está brotando agua seguido, agua seguido, agua seguido, agua seguido. Y Jesucristo es la fuente de agua de vida eterna. Y el mundo solo es un pozo lleno de amargura, donde nada te va a satisfacer, donde tú intentas crear dependencia de las cosas del mundo, donde nunca nada te va a satisfacer, como las drogas, como el alcohol, como las fiestas.
donde tú crees que esa dependencia que tú creas con las cosas del mundo, crees que te acaban satisfaciendo, pero realmente no te acaban satisfaciendo porque eres tú quien vuelve a tu casa a las 4 de la mañana a llorar tú solo o tú sola en tu habitación, cuando realmente lo único que te da paz se llama Jesucristo, y la paz que te da Dios es algo que es eterno. La paz que te da Dios es algo que te da para siempre, que tú lo tengas siempre aquí y aquí. Sí, en el mundo tendremos aflicciones, pero que confiemos en el Señor, que Él ha vencido al mundo. Dios está por encima de las drogas. Dios está por encima de tu borrachera. Dios está por encima de cualquier aflicción que puedas tener en el mundo. Solo confía en Él y dile: Jesucristo, ven a mi vida. Te acepto como único y dueño y salvador. Ayúdame con este problema. Mantén una relación estable todos los días con el Señor. Es que Dios no sé qué, esto, lo otro no me hace nada. Es que Dios no me ayuda. ¿Cómo te va a hacer algo el Señor si tú no dependes toda tu vida de Él? Porque hay gente que conozco que, o lo que sea, que van al culto durante toda su vida y muchas veces veo que no cogen la palabra del Señor. Quieres que Dios te ayude, pero no eres capaz de leer la palabra del Señor. Quieres que Dios te ayude, pero no eres capaz ni orar ni 5 minutos al Señor. ¿Sabéis cómo se llama eso? Hipocresía. Porque queremos que el Señor nos conceda cosas, pero sin en cambio no podemos estar ni 5 minutos manteniendo una relación con Él todos los días. Eso se llama hipocresía, hermanos. Quieres que Dios te ayude con tu problema, quieres que Dios te lo otro, pero no eres capaz de estar ni siquiera 5 minutos leyendo la palabra o orando al Señor. Eso es hipocresía. Lo tengo que decir así porque es la verdad. Si te estuviese diciendo lo contrario, te estaría mintiendo. Y yo, como siervo de Dios, que el Señor, no estoy para mentirte, estoy para decirte la verdad. Pero la palabra del Señor no es para que te haga mal, sino que la palabra del Señor es para edificarte, exhortarte sobre todo y consolarte. Y yo vengo a exhortarte, pero para abrirte los ojos con la verdad, porque dice la palabra del Señor que escucharemos de la verdad y la verdad nos va a hacer libres. Y yo lo que vengo en esta noche es impartirte palabra del Señor para que la verdad te haga libre. Porque la verdad, queridos hermanos, cuando nos dicen la verdad, es como nuestros ojos son abiertos, decimos: vaya, pues es verdad. Vaya, pues es verdad, estaba haciendo esto mal y no me estaba dando cuenta hasta ahora de lo mal que lo estaba haciendo. Pero justamente la palabra de Dios es para eso, hermanos, para edificarte, para exhortarte y para consolarte. Y muchas veces necesitamos más exhortación que edificación. Porque la exhortación también te puede venir con edificación. Porque la exhortación es para que tú te des cuenta de los errores que estamos cometiendo. Incluso yo también necesito exhortación. No te pienses que yo soy perfecto ni nada de estas cosas porque esté aquí hablando muy bonito. No, yo también necesito exhortación. Habrá cosas en mi vida que yo a lo mejor puede ser que esté haciendo mal y no me esté dando cuenta de lo que, porque hay un dicho que dice así, que es verdad, que nosotros no nos vemos muchas veces a nosotros mismos, que quien nos ve mejor es la gente de fuera como estamos. Y Dios te ve todos los días cómo estás delante de su presencia. Y por eso la palabra del Señor es buena para tu vida, porque Dios te ve como eres todos los días, donde tú a lo mejor no te ves como eres realmente, porque no te das cuenta de las cosas. Dios sí que te ve todos los días como eres. Y la palabra de Dios es para decirte, me voy a poner a mí de ejemplo, es para decirme a mí: Diego, que no estás haciendo esto bien. Mira, esto es lo que te dice mi palabra. Mira, esto es lo que te está diciendo. Entonces, cuando la palabra del Señor llega a tu vida para exhortarte, para que te des cuenta de todas esas cosas que a lo mejor no estás haciendo bien, dices tú: wow, qué razón tienes, Señor. Qué razón tiene tu palabra. Gracias, Señor, por ayudarme a darme cuenta del error que estaba cometiendo por mi ignorancia. Que no lo sé todo. Puedo saber algunas cosas del Señor. Yo no soy ningún maestro. Nadie lo sabe todo. No somos perfectos. Pero déjame decirte que por justamente eso debemos de escudriñar la palabra del Señor para conocer, para poder caminar en rectitud de los caminos del Señor. Porque, como vuelvo a repetir, como dice en Oseas 4:9, que los caminos del Señor son rectos y que allí los que caminan son los justos. Y en Romanos 4 nos dice que nosotros somos justos. ¿Pero cómo somos justos? Por medio de la fe. O sea que déjame decirte que la fe que tú le tengas al Señor es como te va a hacer
es como te va a hacer caminar en los caminos rectos del Señor. Porque somos justos por medio de la fe, y la fe es lo que te va a hacer que tú camines rectos los caminos del Señor. Amén. Así que déjame decirte en esta noche, sí, yo ahora dentro de un momento también me voy a echar, porque también si que es verdad tarde estoy un poco cansadine, pero bueno, quería estar este ratine con vosotros impartiendo palabra del Señor, para que os deis cuenta, hermanos, que escuadriñar la palabra del Señor es un beneficio para nuestras vidas. Y no solo es escuadriñar la palabra, sino que compenetremos oración con palabra, palabra con oración, para que justamente nos demos cuenta de tener una relación con el Señor, para que el Señor, con esa relación que tenemos con Él, nos esté exhortando, diciéndonos qué es lo que debemos de hacer, qué es lo que nos debemos de seguir, cómo debemos de actuar, cómo debemos de decir. Y justamente Dios te bendiga, Isaac, te camelo por esas rosas. Y justamente, hermanos, lo que debemos de hacer es escuadriñar las palabras del Señor. Si Dios lo que le complace es tener una relación contigo, que Dios te ama. Dios te ama. Date cuenta que Dios te ama y lo que quiere es mantener una relación contigo. Pero para mantener una relación con el Señor debemos estar orando todos los días. Debemos estar leyendo su palabra todos los días. Intentar practicar de lo que nosotros predicamos. Y lo digo por mí también. Lo digo por mí. Yo debo de intentar practicar de lo que predico. Y si el Señor ve que no practico de lo que predico, es como Él me disciplina. Pero la disciplina que viene del Señor es buena, porque dice la palabra del Señor que el Señor disciplina a aquellos que ama. Y el Señor, como te ama, te va a disciplinar. El Señor, como te ama, te va a meter en un proceso. Pero los procesos no son para hacerte daño ni para matarte. Los procesos son buenos, porque los procesos, aunque a lo mejor sientas un poco de sufrimiento con el proceso sirve que con ese sufrimiento que puedas tener dentro de tu corazón sirva para que tú tengas el fruto de la sabiduría, y para que cuando tú tengas ese fruto de la sabiduría tengas una madurez en el espíritu, y para que esa madurez en el espíritu sigas teniendo más temor en el Señor, y para que con ese temor que sigas teniendo en el Señor sigas teniéndole aún más amor, y con ese amor que tú le tengas al Señor sigas creciendo más en espíritu, en palabra, en humildad y mansedumbre. Y con esos crecimientos que tú tengas te vayas a dar cuenta de cosas que no son beneficiosas para tu vida espiritual con el Señor. Y los procesos son buenos para nuestras vidas. La disciplina es buena para nuestra vida. Porque ¿qué padre o qué madre no le da disciplina al hijo que ama? Y el Señor actúa así con nosotros, con disciplina porque nos ama. El Señor nos procesa porque nos ama. Dice la palabra del Señor, que siempre me gusta repetir este versículo. Me encanta de repetir este versículo porque es la verdad. Porque dice la palabra en Jeremías que dice así: yo tengo planes para vosotros, no planes de calamidad, sino planes de bienestar, a fin de daros un futuro y una esperanza. El Señor tiene planes para cada uno de todos nosotros los que estamos aquí. Dios tiene un propósito contigo. Dios tiene un plan contigo. La pregunta es, ¿quieres coger el propósito que Dios te da? ¿Quieres coger el plan que Dios te da? Sométete a la palabra del Señor. Sométete a la voluntad del Señor. No hagas el del Evangelio a tu conformismo, sino que sigue el Evangelio exactamente como te pone la palabra del Señor que hagas. Eres tú quien tienes que adaptarte a la palabra del Señor, y no la palabra del Señor se tiene que adaptar a ti. Tú eres quien te tienes que adaptar a la palabra del Señor. O sea que déjame decirte en esta noche que si quieres que el Señor te guíe, llevar una relación con el Señor, orando y leyendo su palabra, mantén esa relación todos los días con Él, sométete a la voluntad del Señor, sométete a lo que te ponga el Espíritu Santo de hacer, porque dice Romanos 8:14 que somos hijos de Dios, aquellos que nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Ten ese temor del Señor en querer apartarte de las cosas malas del mundo, en quererte apartar de aquellas cosas que sabes que son pecaminosas. Y si no sabes que hay cosas que son pecaminosas, tranquilo, tranquila, que el Señor de una manera o de otra te lo va a decir por medio de su palabra, por medio de algún siervo, te va a exhortar y te va a decir: esto lo estás haciendo mal, Diego, esto lo estás haciendo mal, esto lo otro. Pero que no te lo digo para que te haga daño, sino que te lo digo para que te des cuenta, porque la verdad nos va a hacer libres. Amén. Así que quiero dejaros este pequeño consejo de verdad, de corazón, que como lo vuelvo a repetir, lo que decía Colosenses 3, versículo 5, que hagamos morir
todo lo mundano que hay en nosotros. Haz morir todo lo mundano que hay en ti. No te conformes con ese pequeño pecado, que tu mente puede decir, va, pero si es un pecado inofensivo. Déjame decirte que eso es mentira de Satanás, que no existe el pecado inofensivo, que lo que es pecado es pecado. Da igual que tú lo mires que sea grande, que sea mediano, que sea pequeño, que sea pequeñísimo. Lo que es pecado, porque cuando tú mantienes en tu mente es un pecado menor, siempre te vas a conformar con ese pecado, porque tu mente se adapta a decir, es un pecado pequeño, déjame decirte que no existe el pecado grande, el pecado... sí, hay pecados, pues, de mayor gravedad, por supuesto, pero déjame decirte que no te conformes con decir que es un pecado pequeño, porque lo que es pecado sigue siendo pecado igualmente, porque eso es lo que le pasa muchas veces a las personas que dicen, es un pecado pequeño, no pasa nada, me voy a conformar con este pecado, pero no, porque lo que sigue siendo pecado, sigue siendo pecado. Mires por donde lo mires, no hay excusas para decir es un pecado pequeño, lo que es pecado y ya está, no hay que darle más vueltas. Es como las personas que dicen, llega fin de año, llega una boda, llega un cumpleaños, bueno, me voy a emborrachar, me voy a poner la del 15 porque solo es una vez al año. Y eso es otra mentira del diablo, porque si tú te emborrachas es pecado, aunque sea una vez al año, sigue siendo pecado. No hay justificación para hacer el pecado. Existen dos tipos de pecado. Por ejemplo, el yo, que no quiero fallarle nunca al Señor porque soy hombre temeroso del Señor y no quiero pecar contra el Señor. Existe el pecado de aquellas personas que decimos, los que amamos a Dios de verdad, que decimos, no quiero pecar contra el Señor, pero si peco, peco porque cometo un fallo, cometo un error, cometo una ignorancia o mismo por una debilidad. Y el Señor ve que mi intención de mi corazón no es fallarle, no es querer pecar a propósito, pero si peco, peco porque cometo un fallo, porque cometo un error, porque cometo un tropiezo, porque cometo una debilidad o mismo por una ignorancia. Y luego está las otras personas que planean hacer el pecado, que planean hacer la maldad. Ejemplo, mañana, jueves, me voy a salir de fiesta por ahí, me voy a pegar la del 15, voy a llamar a unas amiguitas, tal. Eso es planear el pecado. Y eso es lo que Dios aborrece, planear el pecado. Y más sabiendo que es pecado. Porque dice la palabra del Señor que si tú sabes hacer lo bueno y no lo haces, te es contado por pecado. Así que déjame decirte que la diferencia de estas cosas es que nosotros cuando cometemos pecados, los que amamos a Dios, Dios sabe que y ve nuestro corazón de que no queremos fallarle, porque dice la palabra del Señor en Jeremías 17:10, dice que Él es un Dios que escuadriña nuestras mentes y nuestros corazones, y como Dios escuadriña nuestras mentes y nuestros corazones, Él sabe quién no quiere fallarle, y sabe quién de verdad planea el pecado de verdad, y lo que debe de ver el Señor en mí es que yo no quiero pecar contra el Señor, que yo no quiero fallarle, que yo no te quiero fallar, Señor, porque te amo. Yo te amo, Dios mío, yo no te quiero fallar, yo no quiero pecar, yo no quiero jamás pecar. Pero fallamos porque somos seres imperfectos. Fallamos porque somos seres humanos. El único perfecto es Dios, no nosotros. Nosotros lo único que podemos hacer es que de nuestros fallos, de nuestros errores, de nuestros tropiezos, de nuestras debilidades, de nuestras ignorancias, es aprender de aquello que lo que hoy ignoras, aprenderlo para que el día de mañana intentes no volver a tropezar en ello. Y la vida del cristiano es así, aprendiendo. Y la vida es un transcurso en donde el Evangelio te va a enseñar caminos durante que de esos procesos te va a enseñar a que tú mantengas la compostura en las cosas del Señor y que sobre todo sigas aprendiendo de tus errores y de tus fallos. Yo he aprendido a base de mis fallos, a base de mis errores, y eso va a servir para ti también, que me estás viendo y escuchando. Pero que no te hagas fracasar y te digas en plan de, bueno, pues le he fallado al Señor, me voy a culpabilizar y le he fallado. No, el Señor no quiere que tú culpabilices. Siéntete culpable porque le has fallado, eso está claro. Pero ¿qué es lo que nos dice la palabra del Señor? La palabra del Señor nos dice que si confesamos nuestros pecados, que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea que déjame decirte que el Señor ve la intención de que no quieres fallarle, pero que has cometido un pecado, le has fallado, pídele perdón, arrepiéntete de perdón de corazón, confiésale tu pecado y dile, Señor, perdóname porque te he fallado.
y el Señor ve la intención y el Señor te perdona. ¿Sabes por qué el Señor te perdona? Porque el Señor ha visto en tu corazón que no has querido fallarle, porque el Señor ha visto en tu corazón que no has querido cometer esos errores, porque el Señor ha visto en tu corazón que no querías caer en esa debilidad, porque el Señor ha visto que tú has pecado porque a lo mejor no tenías conocimiento de aquello, pero justamente es bueno que escuadriñemos las Escrituras y mantengamos una relación con Dios todos los días, para no perdernos por falta de conocimiento. Así que quítate de todo lo que es mundano en tu vida. No te conformes con un evangelio fácil, porque eso es pecado de idolatría. El hacer un evangelio a nuestro conformismo es idolatría. El evangelio a tu conformismo es idolatría. Es como el pueblo de Israel, que se hizo un becerro de oro a su imagen, porque querían tener una imagen visible de un Dios haciendo pecado. Escucharon la palabra del Señor. Moisés se lo dijo: no te harás imagen alguna, ni de lo que está arriba en el cielo, ni de lo que está en la tierra, ni de lo que está en el fondo del mar. Y entonces lo hicieron igual. Se hicieron un Dios falso a su imagen, pecaron. Y eso es lo que pasa muchas veces hoy en día con el Evangelio, que la gente se hace un Dios a su imagen, que la gente se hace un Evangelio a su conformismo, diciendo, bueno, pues yo me quedo con mi tabaco, yo me quedo con lo que sea. Estoy viviendo en adulterio, pero me da igual, porque estoy a gusto así. Pues no, tú puedes estar a gusto así, pero no deja de ser pecado delante del Señor. Tú puedes decir en plan, yo estoy a gusto con mi adulterio, yo estoy bien así, no voy a dejar esta pareja porque vivo en adulterio y me da igual vivir en adulterio, porque yo estoy a gusto así. ¿Vale? Tú podrás estar a gusto así, pero no deja de ser pecado delante del Señor. Es la que hay. No deja de ser pecado delante del Señor. Al igual que aquellas personas que viven atadas al tabaco o cualquier otra cosa, déjame decirte que Dios rompe tus cadenas, porque si lo ha hecho conmigo, lo hace contigo. La única diferencia es que si tú deseas que Dios te rompa la cadena del tabaco o de cualquier otra cosa. Esa es la diferencia. Dios es un caballero. Dios no nos va a obligar a hacer cosas que no queremos dejar, porque Dios liberta, porque Dios rompe todas las cadenas, porque Él es un Dios todopoderoso y para Él no hay nada imposible. Lo único que diferencia es que Él respeta tu libre decisión. Porque déjame decirte que al igual que me ha hecho a mí, que ha roto todas mis cadenas, también lo puede hacer contigo. Pero muchas veces la gente no quiere romper esa cadena de tabaco, o no quiere romper esa cadena de la que esté atada porque no le da la gana. No porque no puedan, porque yo tampoco también decía a mí mismo, es que no puedo porque es difícil, pero he aprendido a poner mi fe, a poner toda mi confianza en el Señor. Y lo que yo antes decía que no podía dejar, lo he dejado por depositar mi fe en el Señor. Así que déjame decirte que sí, te pasará como a mí. Decir, es que no puedo, hermano, no puedo dejar el tabaco, no puedo dejar este vicio, lo que sea. Sí, yo también pensaba así como tú, pero lo que he aprendido es a decir que todo lo puedes en Cristo que te fortalece, como dice la palabra en Filipenses 4:13. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Ten esa fe y ten ese coraje de decir, no, pues como yo estoy con el Señor, como yo tengo un Dios todopoderoso, en que en su nombre puedo todo, en que en su nombre se rompe todas las cadenas, al igual que Dios ha hecho conmigo, también lo puede hacer contigo. Y si lo ha hecho conmigo, no digas que no puede hacerlo contigo. La cuestión es que seas tú quien quiera dejarlo de verdad. Ese vicio que te está atando, ese tabaco que te está atando, esa ansiedad o ese coraje que le puedas tener a las personas. Porque déjame decirte que el coraje también es una cadena. Amén. Claro que sí, Melanie, cuando pueda haré directos. Y cuando quieras, Melanie, puedes seguirme aquí al TikTok y hablarme al privado de lo que sea. Si estoy aquí, y lo digo a estas 38 personas que estáis, que cualquiera que quiera seguirme aquí al directo, que me siga, que me hable al privado, al TikTok, y lo que pueda aconsejar, ahí estaré para daros consejo, por supuesto que sí. Y nada, hermanos, voy a cortar este directo. Son las 2:30 de la noche. Espero que este ratine pues os haya hecho bien, la verdad. Y simplemente deciros que abandonéis todo lo mundano que hay en vosotros, que merece la pena seguir
la voluntad del Señor, que merece la pena que escuadriñéis la palabra del Señor y mantengáis una relación con el Señor orando todos los días y leyendo su palabra, porque lo que merece la pena es seguir el Evangelio, no hacerlo a tu conformismo, sino que seas tú quien te adaptes a la palabra del Señor. Amén. Merece la pena. Es difícil, claro que es difícil, pero es un camino que merece la pena recorrer, hermanos. Amén. Y os lo digo yo por experiencia, que yo también he estado mucho tiempo en el mundo, he estado mucho tiempo en las cosas malas, y déjame decirte que merece la pena recorrer este camino. Merece la pena. Amén. Así que Dios os bendiga y que Dios os guarde mientras estéis durmiendo, y que la paz del Señor esté con cada uno de todos vosotros. Amén. Que Dios os bendiga.